Presentación, evidencia, video expositivo sobre experimento de aplicación. Guía de aprendizaje 3, fase planeación. Presentada por Reisel José Castilla Polo, aprendiz, programa de formación, tecnólogo en desarrollo multimedia y web. Instructora Lady Paola Bautista Rico. Ficha de caracterización 2879521. Centro de Formación de la Industria, la Empresa y los Servicios. Regional Norte de Santander, Cúcuta. Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, año 2024. Para interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según teorías, leyes y principios, podemos explorar varios conceptos fundamentales de la física. Aquí están algunos de los principales. Medidas. Longitud. Es la medida de la distancia entre dos puntos en un cuerpo o entre cuerpos. Se expresa en unidades como metro, centímetros. Masa. Es la medida de la cantidad de materia en un cuerpo. Se expresa en kilogramos u otras unidades de masa. Tiempo. Es la medida de la duración entre dos eventos. Se expresa en segundos, minutos, horas. Gráficas. Gráficas de posición-tiempo. Muestran la posición de un cuerpo en función del tiempo. Para un movimiento uniforme, la gráfica es una línea recta con pendiente constante. Gráficas de velocidad-tiempo. Muestran la velocidad de un cuerpo en función del tiempo. La pendiente de la gráfica es la aceleración si es variable. Gráficas de aceleración-tiempo. Muestran cómo varía la aceleración de un cuerpo en función del tiempo. En muchos casos, la aceleración puede ser constante o cambiar según el movimiento del cuerpo. Teorías, leyes y principios. Leyes de Newton. Las tres leyes fundamentales de Newton describen cómo los objetos se mueven bajo la influencia de fuerza. Primera ley. Ley de inercia. Un cuerpo en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme permanece en ese estado a menos que una fuerza neta actúe sobre él. Ley segunda. Ley de la fuerza. La aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Tercera ley. Ley de acción y reacción. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Teoría de la relatividad de Einstein. Describe cómo el tiempo, el espacio y la masa son afectados por la velocidad relativa entre observadores inerciales. Principio de conservación de la energía. La energía total de un sistema aislado permanece constante con el tiempo, aunque puede transportarse de una forma a otra. Al entender estas medidas gráficas, ecuaciones y principios físicos, podemos describir y predicar con precisión los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, desde el movimiento rectilíneo uniforme hasta fenómenos más complejos que obedecen a las leyes fundamentales de la física. La segunda ley de Newton indica que la causa de la aceleración se debe a la fuerza neta que se le aplique. A continuación se describe la ecuación de fuerza. La fuerza es una magnitud física de carácter vectorial capaz de deformar un cuerpo, efecto estático, modificar su velocidad o vencer su inercia y ponerlos en movimiento si están inmóviles, efecto dinámico. En física, la masa es una magnitud física y propiedad general de la materia que expresa la inercia o resistencia al cambio de movimiento de un cuerpo. De manera más precisa, es la propiedad de un cuerpo que determina su aceleración, cuando éste se encuentra bajo la influencia de una fuerza dada. Es una propiedad intrínseca de los cuerpos que determina la medida de la masa inercial y de la masa gravitacional. La unidad utilizada para medir la masa en el Sistema Internacional de Unidades es el kilogramo.
En física, la aceleración es una magnitud derivada vectorial que nos indica la variación de velocidad por unidades de tiempo. Las aceleraciones son cantidades vectoriales en el sentido de que tienen magnitud y dirección. La magnitud de la aceleración de un objeto, como la describe la segunda ley de Newton, es el efecto combinado de dos causas. El balance neto de todas las fuerzas externas que actúa sobre este objeto, la magnitud es directamente proporcional a esta fuerza neta resultante. La masa de ese objeto, dependiendo de los materiales de los que está hecho, la magnitud es inversamente proporcional a la masa del objeto. Sus dimensiones son: su unidad en el sistema internacional es metros por segundo cuadrado. Equilibrio dinámico. En las personas es la capacidad de permanecer erguido y estable mientras se realiza movimiento o acciones. Esto se logra variando su punto de gravedad. Visto de otro modo, es que un cuerpo mantenga una posición estable ante las fuerzas que actúan sobre él. La forma de hacer que esto ocurra es que intervengan procesos opuestos con la misma magnitud, es decir, que la suma de las componentes X, Y de las fuerzas que actúan en el objeto deben ser iguales a cero. Existe equilibrio estático cuando las fuerzas que actúan sobre el cuerpo se encuentran balanceadas. Al interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según teorías, leyes y principios fundamentales de la física, podemos llegar a varias conclusiones importantes. Fundamentalidad de las leyes y principios. Las leyes de la física, como las de Newton y la teoría de la relatividad de Einstein, proporcionan marcos sólidos para entender cómo los cuerpos se comportan en respuesta a fuerzas y condiciones externas. Estas leyes son universales y aplicables a una amplia gama de fenómenos físicos. Precisión en las predicciones. Las ecuaciones derivadas de estas leyes permiten realizar predicciones precisas sobre el movimiento de los cuerpos y otros cambios físicos. Por ejemplo, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. Describen con exactitud cómo varían la posición vectorial y aceleración de un cuerpo en función del tiempo. Utilidad de las gráficas. Las gráficas de posición-tiempo, velocidad de tiempo y aceleración-tiempo son herramientas poderosas para visualizar y analizar el comportamiento de un cuerpo en movimiento. La pendiente de estas gráficas proporciona información directa sobre la velocidad y la aceleración del cuerpo, facilitando la interpretación visual de sus cambios físicos. Conservación de la energía y otras leyes. Principios como la conservación de la energía aseguran que aunque la forma de la energía pueda cambiar, la cantidad total en un sistema cerrado permanece constante. Esto es crucial para entender fenómenos como la transferencia de energía en colisiones o en sistemas dinámicos. Aplicaciones interdisciplinarias. Las mismas herramientas y principios físicos subyacentes en diversas disciplinas científicas y tecnológicas, desde la ingeniería hasta la biología y la astronomía. Esto muestra la universalidad y la aplicación amplia de las teorías físicas en diferentes contextos. En resumen, al comprender y aplicar estas medidas, gráficas, ecuaciones y principios físicos, no solo podemos describir con precisión los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, sino también predecir su comportamiento futuro y desarrollar tecnologías innovadoras basadas en estas fundamentales leyes de la naturaleza.